Oye, mi hermano no está por aquí. No, se fue al banco a hacer unos depósitos y ya vuelve. Casi te lo topas en la puerta. ¿Quieres un cafecito? No, comadre. Agua. Que el ginecólogo me manda 64 onzas por día. Está bien. Ay, comadre, y esa barriga está enorme. ¿Y si será que llegas a los 9 meses? Porque esa niña va a ser muy grande, ¿no? Ay, ya sé que soy tamaño de una ballena, comadre, pero voy a ser la ballena más grandota y sabrosa del océano. Ojalá que salga igualita a mí. Sí, así será. No andes gastando eso. Ay, mira, así, ay, bien a gusto me la trago. Ay, qué gusto tenerte por acá. Ay, mamá, no seas hijo de la tizna. No me amenazó con quitarme a los niños otra vez. No, es que imagínate, tenía que hacer algo para distraer a los niños. Es que el mendigo de Trino, en vez de ahí consentir, ayudar a pobre Tonguito que estaba llorando, se puso a regañarlo. Ay, tú sí que eres tremenda, comadre. Con razón los niños quieren siempre estar contigo, ¿no? Y yo con ellos, que son mi adoración, mi fuerza, mi todo. Mira, igual que esa muñequita que va llegando. Ve nomás, qué hermosa mi niña. Y ahí viene la muñequita. ¿Cómo la quiero? Ella también es una bendición para mí. Hermosa. Ay, sí, es una pena que haya tenido que sufrir tanto, comadre. Pero Dios la sanará. Así es. ¡Oh, sister! Hermanita. Bueno, ya yo vuelvo. Voy al banco porque Pete se ha tardado mucho. Hola, mi Rosy. ¿Cómo estás? What's up? Si ya conocen a Jenny. Se fue ahorita a la oficina de Pita y a chacotar con su comadre. Ay, pues se lo hubieran traído para que comiéramos juntos porque yo ya tengo hambre. A Rosy le dije que se viniera para acá directo de la escuela porque desde lo que pasó no la quiero dejar sola. No sé. Pues, oye, esa idea me apunto, ¿eh? Hay que comer. Vamos. Órale. ¿Y qué onda con la güera? ¿Ya soltó algo o todavía no? Ni una palabra, hijito. Y anoche tuvo otra de sus pesadillas. Por eso le dije que se viniera para acá porque no, pues, no quiero que esté sola. Sí, pues es que ella ocupa estar con nosotros lo más que se pueda. Pues miren, si quieren voy llamando al restaurante, ¿no? Y pues ahí que nos aguarden una mesa o algo. Órale. Avísale a tu papá nomás, ¿eh? Estaba ahí en el estudio todavía grabando, revisando un material de lo de San Ángel. Ah, ya llegó. Mira, me sorprendieron estos güeyes, ¿eh? Trabajan mejor de lo que me imaginaba. Hay que escuchar eso, carnal. Órale, Lupe. Y usted tranquilita, ¿eh? Los monstruos no existen y las pesadillas nunca se hacen realidad. ¿Es de verdad? Claro, claro que es de verdad. ¿Tú crees que tu mamita te iba a echar mentiras? ¿Mm? Te arrullo como cuando eras un bebé, así. Rosie va a dormir muy bien, muy bien, muy bien. Rosie. Oh, y bueno, ¿qué les pareció? Órale. Este material lo grabamos íntegro en el estudio ese que montamos en San Ángel. Está bien, papá, está bien. Neta, esos vatos me sorprendieron. Deberían de venir a darle clases a los gringos para que vean cómo se trabaja la música, ¿no? Y además, apá, esta es la calidad que usted quería para los discos, ¿qué no? Exactamente, mijo. Felicidades. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que en la radio, en la 1090, ya nos están apoyando. Eso está bueno. Pero esa no se oye tanto, ¿no, papá, por acá? No le hagan que Lupillo. Se oye todo el norte de México y en algunos estados de acá. Poco a poquito, mijo, ahí vamos. Sí. Oye, apá, pues hablando de eso, ¿cada cuánto van a salir las canciones en la radio? Las van a programar 18 veces al día. Por cada 3 artistas tenemos que pagar $1,500. Parece caro, pero pásame ese folder que está ahí. No, está bueno en línea. No, no está malo, no está malo. Mira, esto nos está ayudando a las ventas muchísimo. ¿Dónde está eso? No tengo los promedios. Aquí tienes tú este. A ver, vete este, ándale.
Pues una razón más para celebrar, carnal. Oye, a propósito de celebrar, mi mamá quiere que vayamos a comer, ¿no? Y la Jenny, pues ya está aquí en la oficina del Pete. Y Rosy, pues en cuanto salga de la escuela, se viene para acá. Está bueno. Tenemos que tener mucha paciencia, mucho cuidado con Rosy, ¿eh? Necesita nuestro apoyo, todo nuestro apoyo. Y bueno, también, pues yo al rato los voy en la casa, ¿no? Tengo un asunto que atender, así que luego nos vemos. Cuídense. Órale, pa. Machi. No manches, Lupe, no lo puedo creer. Pues ¿Qué pasa, sister? ¿Mm? Yo sé que me quieres decir algo, pero no me lo dices porque tienes miedo. ¿Mm? Tú me puedes decir lo que sea. I'm never gonna judge you. No me lo quieres decir porque estoy embarazada. ¿Ah? Baby, it's okay. Yo lo aguanto. Yo estoy fuerte ahorita, mi niña. What's wrong, baby? ¿Qué pasó? Did someone hurt you? What? Cuando tenía 7 años, abusaron sexualmente de mí. What? Who? ¿Quién fue? ¿Was it John o Eric o los que estaban contigo en el Swami? ¿Por eso no te gustaba ir para allá? No fue allá. Fue alguien muy cercano de ti. Trino? It was Trino? It was Trino? It was Trino? I'm sorry, sister. I'm sorry. No. Sister. ¿Qué tienes? Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los cambios y aunque venía a llorar,